6 años después de la muerte de su hijo, un hombre adoptó a una niña pensando que así su dolor disminuiría. Cuando acudió al hospital para la revisión mensual de la pequeña, descubrió algo que lo hizo llorar. Hola, amistades. ¿Listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento? En este canal encontrarás de todo un poco. Suspenso, misterio, risas, amor y mucho más. Déjame un like, comparte y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos y... ¡ámonos! Jaime contrajo nupcias con el amor de su vida, Sara. Y le dieron la bienvenida a su hijo poco después de casarse. El hombre no pudo contener las lágrimas cuando tuvo a Arturo en sus brazos por primera vez. El padre trabajaba como directivo en una empresa, mientras Sara se quedaba en casa para cuidar del bebé. La pareja le dio a su hijo todo lo que necesitaba. Pensaban que crecería, iría a la escuela, se graduaría, y conseguiría un buen trabajo como todo el mundo. Hasta que se enteraron de los planes del destino. Cuando Arturo cumplió 4 años, los médicos le diagnosticaron una enfermedad que no tenía cura. Les dijeron a Jaime y Sara que no podían hacer nada para salvar al pequeño. Por favor, salven a nuestro hijo. Estamos dispuestos a pagar lo que haga falta, le suplicó Jaime al doctor. Lo siento, señor, se disculpó el galeno. La enfermedad de su hijo no tiene cura. Le sugerimos que se lo lleve a casa, para que pase sus últimos días de vida con usted y su esposa. Jaime y Sara visitaron varios hospitales con su hijo, pero todos los médicos les dijeron lo mismo. Hicieron todo lo posible por salvar la vida de su niño, pero nada funcionó. Cuando se llevaron a Arturo a casa, decidieron donar sus órganos tras su muerte. Lo veríamos vivir en otros niños. Es la única forma de mantener vivo a nuestro hijo, dijo Jaime. No fue fácil para la pareja llegar a esta conclusión, pero pensaron que era la mejor manera de honrar a su pequeño. Querían darle toda una vida de felicidad, pero el destino tenía otros planes. En cuanto informaron al hospital de su plan de donar los órganos de Arturo, la dirección los puso en contacto con los padres de una niña moribunda que necesitaba un trasplante de corazón. ¿Crees que deberíamos seguir adelante con esto?, le preguntó Sara a Jaime. Él asintió, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La decisión de donar los órganos de su hijo no fue fácil, pero la idea de salvar la vida de otros niños motivó a la pareja a seguir adelante. La operación de trasplante de corazón fue un éxito, y la niña tuvo otra oportunidad de vivir. Sus padres dieron las gracias a los padres del pequeño Arturo. Estaremos eternamente agradecidos con ustedes, dijeron. Mientras tanto, Jaime y Sara se distanciaron tras la muerte de su hijo. Cada rincón de la casa les recordaba a Arturo, y cada vez les resultaba más difícil vivir en su hogar. Jaime salía a menudo de casa por la tarde, y se sentaba en el parque cercano. Allí, cerraba los ojos, y respiraba profundamente, esperando que eso aliviara su dolor. Un día volvió del parque, y vio a Sara en la puerta con 3 grandes maletas. Confundido, le preguntó a dónde iba. Me voy, respondió. Antes de que Jaime pudiera preguntar nada, llegó un taxi, y Sara metió las maletas en la cajuela. No tengo nada más que decir, Jaime, dijo antes de sentarse en el asiento trasero y cerrar la puerta. 6 años después. Jaime seguía sin poder superar la muerte de Arturo. Vivía en la misma casa en la que había visto a su hijo jugar y sonreír, y no había vuelto a ver a su mujer desde el día en que ella lo abandonó. Jaime, creo que necesitas encontrar una salida para expresar tu amor por Arturo, le dijo su psicóloga. Algunos años después de perder a su hijo, el hombre consultó a una psicóloga para que le ayudara a gestionar su duelo. Tras unas cuantas sesiones, la profesional encontró una solución. Creo que deberías adoptar un niño, le dijo. Volver a ser padre te ayudará, porque tu amor por Arturo sigue en tu corazón. Querer a otro niño disminuirá tu dolor. Jaime asintió, pero aún no estaba seguro de estar preparado para adoptar un niño. ¿Y si pierdo a este niño como perdí a mi hijo?, se preguntó. Después de pensarlo detenidamente durante unas semanas, Jaime visitó un centro de acogida de niños, para ver qué se sentía al estar cerca de ellos. Cuando entró en el refugio, se sintió feliz de ver a tantos pequeños jugando. Una niña llamó su atención. Se arrodilló junto a ella y se presentó. Hola, me llamo Jaime. ¿Y tú?
¿Cómo te llamas?, le preguntó. La niña levantó la cabeza y le sonrió. Luego se levantó y corrió a jugar con los otros niños. Qué bonitos ojos tiene, pensó. Jaime sintió ternura por la niña, así que visitó el refugio varias veces antes de decidirse a adoptarla. Completó el papeleo y esperó a que le dieran permiso para llevársela a casa. Cuando aceptaron su solicitud de adopción, los servicios sociales llamaron al hombre para una reunión. Le dijeron que Julie necesitaba revisiones médicas periódicas una vez al mes, y le pidieron que firmara unos papeles antes de permitirle llevársela a casa. El hombre disfrutaba de la compañía de Julie, y le daba todo lo que necesitaba. Cuando llegó la hora de la consulta médica, la llevó al hospital, sin saber que allí se enteraría de una verdad impactante. Cuando los doctores se enteraron de la adopción de Julie, pensaron que era necesario contarle a Jaime su historial médico. Le dijeron que le habían hecho un trasplante de corazón hacía 6 años. Se quedó helado cuando vio los detalles de la operación. La fecha, el lugar. Podría ser. Jaime contuvo la respiración mientras se agarraba la cabeza. No era fácil saberlo con certeza, pero por suerte, los contactos de Jaime pudieron verificar la verdad en apenas un par de horas. Julie, la niña que había adoptado para darle todo el amor que no podía darle a su hijo, tenía el corazón de Arturo. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas, cuando supo que Julie vivía con el corazón de su difunto hijo. Abrazó a la niña con fuerza, y puso su oreja contra su pecho, para oír los latidos de su corazón. «Es el corazón de mi hijo», gritó. «Mi pequeño Arturo». Unas semanas más tarde, Jaime pensó en compartir la noticia con Sara. Aunque no vivían juntos, sentía que ella merecía saber que el corazón de su hijo latía dentro del pecho de su hija adoptiva. En lugar de llamarla para darle la noticia, Jaime grabó el latido del corazón de Julie en una grabadora de voz y lo colocó dentro de un osito de peluche. Cuando Sara lo recibió, no pudo evitar visitar la casa de Jaime. «Siento mucho haberte dejado solo», le dijo. «Es que ya no podía vivir aquí, porque todo me recordaba a Arturo». «Puedo entenderlo, Sara», respondió Jaime. «¿Pero por qué me dejaste? Pensé que irme de esta casa era lo mejor para que el tiempo curara las cosas», dijo ella. «Nunca quise hacerte daño. Todavía te quiero mucho». Después de escuchar su explicación, Jaime comprendió sus sentimientos y la perdonó. Sin embargo, seguía sin contarle lo del corazón de Arturo. Después de algunas reuniones más, Jaime le ofreció a Sara mudarse con él. «Hay algo que quiero decirte, Sara». «No lo vas a creer», le dijo. ¿Qué? Dime, por favor. Preguntó Sara entusiasmada. «¿Recuerdas a la chica que recibió el corazón de Arturo?» «Sí, la recuerdo. Es mi hija adoptiva», sonrió Jaime. «Sus padres murieron en un accidente, y las autoridades la llevaron a un refugio». ¿Qué dices? Sara rompió a llorar. «¿Quieres decir que tiene el corazón de mi pequeño Arturo?» Después de conocer a Julie, Sara aceptó la oferta de Jaime y se mudó con él. La pareja vivió junta como antes y crió a Julie como si fuera su propia hija.